Bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Ya dijeron, bendecidos. ¿Cómo más están? En victoria. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, quiero aprovechar el tiempo, ir a la palabra del Señor. Acompáñenme por favor, los que trajeron su Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Vamos a leer a partir del verso 1 los primeros 13 versículos de este capítulo. Y quiero tratar un tema que está bajo el título: el aceite se negó a salir. Capítulo 16, verso 1, yo leo a favor de usted. Usted por favor siga con sus vistas la lectura de la palabra del Señor. Así dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Amén. El día de hoy yo traigo una enseñanza, no una predicación. Les ruego que me tengan paciencia. Pero vamos a descubrir una historia o un par de historias sorprendentes, aparte de esta que hemos leído en esta mañana. Saúl fue ungido por el mismo profeta Samuel para que fuera el primer rey para Israel. Sin embargo, Saúl debería no haber sido rey
Porque Dios había hablado a través de la boca de Jacob cientos de años atrás, profetizando Jacob sobre sus 12 hijos, de donde salieron las 12 tribus de Israel. Y cuando llegó a Judá, Dios a través de Jacob profetiza que de Judá no se apartaría el cetro, o sea, el gobierno, el reinado, hasta que viniera el Mesías. El problema es que Saúl, el primer rey para Israel, no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. La pregunta que queda: ¿por qué Dios, quien fue el que eligió directamente a Saúl para que fuera el primer rey para Israel, si él no era de la tribu de Judá? Queda esa pregunta en el aire, y a medida que avancemos en esta consideración, lo vamos a descubrir. La misión principal de Saúl, una vez fue ungido para ser rey, era que él tendría que exterminar, no quiero usar esa palabra, borrar de debajo del cielo a los amalecitas. La pregunta es: ¿por qué Dios daría una orden así? Los enemigos de la Biblia dicen que eso es genocidio de parte de Dios. Así que vamos a tratar de responder a estas preguntas. ¿Por qué el primer rey para Israel no fue de la tribu de Judá, sino de la tribu de Benjamín? ¿Y por qué la misión principal para Saúl era acabar con todo un pueblo? Bien, necesitamos primero que todo saber por qué Dios le encarga a Saúl esa misión principal. Misión que Saúl fracasa, falla, por lo cual, no solo por haber fallado en esa misión, sino por haber usurpado las funciones sacerdotales, Dios lo desechó. Respondamos la primera pregunta, antes de responder por qué Saúl, siendo de la tribu de Benjamín, fue el primer rey para Israel. Respondamos por qué Dios manda a Saúl a que acabe con todo ese pueblo de los amalecitas. Para explicar eso necesitamos ir a Deuteronomio, en el capítulo 25, a partir del verso 17. Vamos a leer allí unos versículos y ustedes se darán cuenta que Amalek fue el nieto de Esaú, hermano de Jacob. Y los descendientes de Amalek formaron un pueblo que vendrían a ser los primeros enemigos de la nación de Israel cuando Israel salía de Egipto. Y no solamente se opusieron para que ellos pasaran hacia el Sinaí por esas tierras, sino que Amalek atacó a Israel de la forma más cobarde. Lo vamos a leer en Deuteronomios capítulo 25 del 17 en adelante. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Le dice Dios a Israel: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Atacar a un pueblo por la retaguardia, como dice aquí, a los débiles, es que generalmente en las caravanas, bien fuera una caravana de comercio, una caravana civil que se dirigía de una ciudad a otra, o una marcha de un ejército, la retaguardia siempre iban las personas más débiles, los heridos en batalla, o los ancianos, las mujeres y los niños. Amalek no atacó a Israel de frente, Amalek atacó a Israel de espaldas. Y vamos a leer Éxodo capítulo 17 para reforzar un poquito esto. Éxodo 17, versículo 16.
Ahí dice: por cuanto Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. De aquí podemos aprender que el que se oponga al pueblo de Dios realmente se opone a Dios. Y Dios se compromete a hacer guerra contra los opositores del pueblo de Dios. Entonces esto para nosotros trae consuelo. Si tú tienes enemigos externos, si quizás te han amenazado, ten paz y cree que Dios es quien te protege. Dios peleará por ti. Digan amén. Bueno, para los que viven tranquilos no dicen amén. Pero si tú tuvieras una amenaza de alguien a la cual tú no has podido pagar una deuda y te están amenazando, y te han amenazado hasta de muerte, estuvieras diciendo amén. Dios peleará por ti, amén. Pero lo dejo para cuando sea esa ocasión. Dios no lo quiera. Los únicos que podían destruir a Amalek era alguna persona de la tribu de Benjamín. Por eso Dios escoge al primer rey para Israel, a un benjaminita. Pastor, ¿y de dónde saca usted que el único que podría destruir a Amalek, que era el símbolo del enemigo paradigmático del pueblo de Dios, era un benjaminita? ¿De dónde saca usted eso? Bueno, tenemos pistas bíblicas. Y para dar esas pistas yo necesito contar algunas historias. Miremos bien. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Primer libro de Samuel 15, del 1 al 3. Mire lo que Dios le dice a Saúl. Saúl, el primer rey para Israel, que era de la tribu de Benjamín, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata, escuche bien, mata a hombres, mujeres, terrible esto, mire, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Repito, los enemigos de la Biblia, los enemigos de Dios dicen que esto es un genocidio directamente de Dios. Explique, pastor. Ya que usted me lo pide, yo se lo explico. La Biblia nos dice, la Biblia nos informa, la Biblia nos enseña que cuando Dios juzga la totalidad de los sistemas sociales que son estructuras de maldad, los bebés son adoctrinados para que odien a otras etnias. Los niños son adoctrinados para que crezcan odiando a sus vecinos, para que crezcan odiando a los que piensan distinto. Además, cuando Dios hace una cosa de esas, de mandar a matar los niños y los bebés de una nación pervertida, de una nación malvada, lo que pretende Dios es salvar a esos niños y a esos bebés de la condenación eterna. Amén. Dios sabía, Dios lo sabe todo, y Dios sabía que los amalecitas no cambiarían su condición moral. Sin embargo, Dios no destruye a Amalek en los tiempos de Moisés. Dios espera más de 500 años para ver si Amalek tiene un cambio moral, para darles una oportunidad de cambio, de arrepentimiento. Pero pasaron 500 años desde que Amalek atacó cobardemente a Israel cuando salía de Egipto, hasta que hubo el primer rey para Israel, el cual Dios le da la orden: ve y destruye a Amalek.
Dios necesitaba que fuera un benjaminita. Entonces, las pistas que tenemos nosotros es que cuando Jacob se reencontró con su hermano Esaú, ellos dos estaban enemistados. Ustedes sabrán, los que han leído la Biblia, ellos estaban enemistados porque Esaú había jurado que iba a matar a Jacob, porque Jacob, bajo el concierto, el auspicio y la planificación de su mamá Rebeca, engañó al ciego padre suyo para que le diera la bendición de la primogenitura. Cuando Esaú, que era el primogénito, se enteró, juró que iba a matar a su hermano. Jacob tuvo que huir para donde un familiar, para donde un tío suyo, en donde allá conoció a su esposa. Bueno, ahí ya tuvo 2 esposas y 2 esclavas de las 2 esposas, con las que tuvo hijos, los 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel. 20 años más tarde, Jacob regresa con sus esposas y con sus hijos a reencontrarse con Esaú. Pero a Jacob le dieron la noticia que Esaú venía con 400 hombres armados. Jacob tuvo miedo, y cuando se encuentra con su hermano, la Biblia dice que él, Jacob, sus esposas, sus siervos, sus esclavas, sus hijos, todos se postraron delante de Esaú. Y de Esaú salió Amalek. Pero el único que no se postró delante de Esaú fue Benjamín, porque Benjamín todavía no había nacido. Ahora bien, en el nacimiento de Benjamín, la Biblia también reporta que Raquel sufrió mucho para dar a luz a ese bebé. Y dice la Biblia que ella muere en el parto. El bebé alcanza a nacer y se lo muestran a la madre que estaba agonizando, y la mamá alcanza a ponerle el nombre al bebé y le dice: se llamará Benoni. Benoni significa hijo de mi agonía. Y murió. Pero cuando le dieron el bebé a Jacob, y Jacob tuvo el bebé en sus brazos y se enteró que la mamá le había llamado hijo de mi agonía, Jacob le cambia el nombre al bebé y dice: no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, hijo de mi derecha, hijo de mi diestra. Y ustedes sabrán que en la Biblia la derecha, la diestra, es el lugar de máximo honor, es el lugar de privilegio, es el lugar de más alta autoridad. Por eso la Biblia dice que Jesús ahora está a la diestra de la majestad en las alturas. Así que cuando Jacob le pone nombre al bebé, le asigna un propósito. De todos mis hijos, este es el hijo que ocupará el lugar de honor, que ocupará preeminencia entre sus hermanos. Si va a haber un rey en Israel, tendrá que ser de la descendencia de Benjamín. Además, cuando sus hermanos de Benjamín, vendieron a su otro hermano, José, el soñador, a los amalecitas, y los amalecitas a su vez lo vendieron en Egipto como un esclavo. Ustedes ya saben la historia. Esos hermanos tomaron el manto de colores de José, lo rompieron en pedazos, lo tiñeron de sangre de un cabrito y se lo presentaron a su papá Jacob y dijeron: mira, padre, José, no sabemos qué habrá pasado, tal vez una fiera salvaje lo ha devorado, solo encontramos su túnica teñida de sangre. Todos los hermanos de José participaron de ese engaño, menos Benjamín, porque Benjamín se había quedado en casa con su padre. Pero para más señas, 20 años después también, José ya era gobernador en Egipto y hubo hambre en la tierra de Canaán, y Jacob envió a sus hijos para Egipto para que trajeran provisiones. Y cuando José ve que sus hermanos llegaron por provisiones, los hermanos de José no identificaron a José, porque José ahora se parecía, era a un egipcio, no a un hebreo.
Y entonces José se dio su ingenio para que los hermanos le trajeran a su propio hermano, hijo de su madre, Benjamín. Yo quiero ver a Benjamín, dijo José. Así que los acusó de un robo, de un fraude, y dejó prisionero a Simeón, uno de sus hermanos mayores. Y les dijo: váyanse, pero este señor se queda prisionero aquí hasta que ustedes me traigan a su hermano menor. A mí se me hace que ustedes son unos espías. Si ustedes están diciendo la verdad, que tienen otro hermano y tienen su papá todavía vivo, tráiganme a su hermano menor. Los muchachos se fueron, llegaron donde su padre Jacob. Y Jacob dijo: ¿y dónde está Simeón? Padre, el gobernador de Egipto lo ha dejado prisionero. ¿Por qué lo ha dejado prisionero? Él nos acusó de fraude, padre. Pero no es verdad, nosotros pagamos por el alimento. No sé cómo el dinero volvió a aparecer en nuestros burros. Bueno, en la carga del burro, no en los burros. Entonces Jacob dijo: bueno, el muchacho ya está grande, es uno de mis hijos mayores, que se defienda por allá solo. Pero yo no voy a dejar ir a Benjamín por allá. Pero se agotó el recurso al cabo del tiempo, se acabaron las provisiones. El hambre no cesaba en la tierra de Canaán. Y Jacob se vio forzado a enviar otra vez a sus hijos por más provisiones. Está bien, llévenme a Benjamín, pero cuídenmelo, por favor. Y la Biblia dice que cuando José en Egipto ve a su hermano, a Benjamín, hermano de su madre, no pudo aguantar el llanto, tuvo que correr a llorar por allá escondido para no delatarse. Y ordenó a sus siervos que organizaran una mesa y un banquete, y que pusieran la disposición de la mesa en orden por edades. Y el último, Benjamín, mandó José a poner 5 veces más en la mesa de Benjamín. Por todas estas razones, mis amados hermanos, sabemos que Benjamín era el único que podría derrotar a Amalek. Y por eso el primer rey para Israel, aunque no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. La misión principal para Saúl era exterminar a los amalecitas. La unción que Samuel el profeta aplicó sobre Saúl el día que lo ungió para ser rey fue un aceite que iba en una redoma. Pero David fue ungido con un aceite que iba en un cuerno. ¿Y qué pasa con eso, pastor? La redoma es de hechura humana. La razón por la cual Dios escoge al primer rey para Israel de la tribu de Benjamín no solo era para que fuera y acabara con los amalecitas, sino porque el pedido del pueblo había sido: queremos ser como las otras naciones. Cuando Dios había estado interesado todos esos años en que su pueblo no fuera como las demás naciones. El interés de Dios en este momento, el interés de Dios a través de Cristo en esta época presente, es que la iglesia no sea como las demás naciones. Pero ellos dijeron: queremos ser como las demás naciones. Por lo tanto, Dios le dijo a Samuel: toma la redoma, úngelo, porque ese reinado será temporal. Cuando Dios envió a Samuel a ungir a David, le dijo: toma el cuerno. Y la unción de cuerno es diferente, porque para que esa unción de cuerno se pudiera dar, tuvo que haber un sacrificio. Para poder extraer el cuerno, el animal tuvo primero que morir. Pero bueno, me estoy adelantando. Ahora, Saúl falló. Y entonces Dios le dice a Samuel: no llores más por Saúl, porque anime astid meolok al Israel. Yo lo he desechado para ser rey de Israel. Así que Dios ordenó a Samuel: vaya usted ahora a Belén, y allá en Belén
está Isaí. Y vas a ungir a uno que yo te diré. No le dijo quién, no le dio el nombre, le dijo a uno que yo te diré. Samuel llegó a Belén, a la casa de Isaí. Y aquí viene una historia, otra historia maravillosa. En el versículo 5 del pasaje que leímos al principio dice: vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y luego le dice: santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Esto nos enseña que antes de venir nosotros a la adoración, porque en el Antiguo Testamento la forma de adorar a Dios era a través de sacrificios. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que nosotros debemos presentar? La Biblia dice en Romanos capítulo 2 versículo 1: os ruego, mis amados, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Cada que la iglesia se reúne a adorar a Dios, la iglesia debe presentar sus miembros al sacrificio. Créanme, hermano, uno de ustedes cuando no viene, cuando no puede venir, se siente el vacío, se siente el hueco. Para nosotros como pastores es importante verle a usted en la reunión familiar los domingos. Porque tú puedes adorar al Señor en tu casa, tú puedes adorar al Señor en tu trabajo, en la calle, en donde quiera esté, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero la adoración personal, la adoración particular, la adoración individual no reemplaza la adoración corporal. La adoración corporativa, porque corporativamente nosotros nos unimos como cuerpo local para juntos adorar al Señor, y el Señor es la cabeza de la iglesia, y cuando la iglesia está reunida, la cabeza dirige al cuerpo. Aleluya. Entonces, para adorar al Señor hay que santificarnos. Dice que se presentó Isaí con sus 7 hijos, pero David no fue convocado a la reunión. En realidad Isaí tenía 8 hijos, pero solo llevó a la reunión con el profeta a 7. Y al menor de todos, a David, lo dejó por allá cuidando las ovejas. Pregunta: ¿por qué Isaí no convocó para esa reunión a su hijo menor? Para saberlo, tenemos que contar la siguiente historia. Mira, hermanos, Isaí, se dice en la tradición de Israel que Isaí, el padre de David, era un hombre extremadamente piadoso. Era un hombre justo. Era hijo hijo de Obed, y Obed era hijo de Booz. Booz fue quien se casó con Ruth. Hay un libro en la Biblia que se llama Ruth, y cuando tú comienzas a leer ese libro de Ruth, los primeros versículos dice que en los tiempos de los jueces. ¿Y cuál es el problema que fuera en el tiempo de los jueces? En ese tiempo no había rey. Vea, vamos a leer, por favor, vamos a leer en el libro de los jueces, capítulo 21, verso 25, para que ustedes sepan qué pasaba en la época de los jueces. ¿Lo tenemos? En estos días, los días de los jueces, no había rey en Israel. ¿Qué pasaba? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Escúcheme bien. Los jueces eran los encargados de juzgar las cosas civiles y ceremoniales del pueblo, y ellos eran los encargados de interpretar la Torá, de interpretar la ley de Moisés. Y déjame decirte que, por ejemplo, cuando tú lees las historias de los jueces, como por ejemplo Jefté mandó a matar 70 medio hermanos suyos bajo una interpretación que él hacía de la Torá.
O si tú lees la historia de Sansón, que fue otro de los jueces, ¿cómo interpretaba Sansón la ley de Dios? Hermanos, en la época de los jueces tomaban la palabra y la manipulaban como ellos quisieran. Claro que cuando uno lee el libro de los jueces es como si leyéramos un periódico de la iglesia cristiana hoy día. Un montón de pastores, de apóstoles, de profetas que manipulan a las personas a través de la palabra de Dios. Le hacen decir a Dios lo que Él no está diciendo. Ese era el problema de los jueces en esa época. Y entonces cuando tú comienzas a leer el libro de Ruth, y al final del libro de Ruth, en Ruth 4, verso 21 y verso 22, miren esto, la genealogía. ¿Por qué Ruth es contada en la genealogía de Cristo en San Mateo capítulo 1? Mire, dice así: Salmón engendró a Booz. Booz fue el que se casó con Ruth. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Te das cuenta? O sea, Ruth es la bisabuela de David. Pero ¿cuál es el problema con Ruth? El problema con Ruth es que Ruth era una moabita. Y en la época de los jueces, ellos interpretaban que un israelita varón no podía casarse ni con una amonita ni con una moabita. Pero cuando investigamos en las Sagradas Escrituras sobre esa prohibición, encontramos que en Deuteronomio 23, vamos a leer Deuteronomio 23, verso 3, mire lo que el Señor ordena: no entrará amonita. Amonitas son los hijos de Amón. Amón, ¿quién era? Hijo de Lot con una de sus hijas. Y Moab, ¿quién era? Otro de sus hijos de Lot con otra de sus hijas. ¿Estamos bien? Para Dios eso fue desagradable. Y la generación de Lot con esas dos hijas, los amonitas y los moabitas, Dios dijo: mire, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Pero ahí no dice no se casarán con las amonitas o las moabitas, dice no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Qué significa que no entrarán? Ellos no podían participar de las heredades de los israelitas, no podían participar de las ceremonias de los israelitas, no podían participar de las situaciones civiles de los israelitas. Pero la prohibición no era que no se casaran. No sé si me voy a entender. Pero en la época de los jueces decían: no, lo que Deuteronomio está diciendo es que no se pueden casar con las moabitas. Y Booz se casó con Ruth, que era una moabita. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en la época de Isaí, todavía era la época de los jueces, y se estaba enseñando eso. Los que se casan con las moabitas se vuelven paganos igual que ellos. Isaí, que era un hombre justo, un hombre piadoso, tuvo temor y empezó a decir: ay, mi abuela era moabita. Eso quiere decir que mi abuelo se volvió pagano como ella, que era moabita. Y mi papá Obed también era hijo de una moabita. Y yo soy nieto de una moabita. Y dice la tradición de Israel que Isaí decidió separarse de su esposa, porque su esposa era una israelita pura y él se consideraba que no era un israelita puro. Ya con ella tenían los 7 hijos. Pero con el pasar del tiempo, él quiso casarse otra vez. Y quiso casarse con una esclava de su esposa. Pero la esclava fue y le contó a la esposa de Isaí lo que Isaí quería hacer con ella.
Y entonces la esposa de Isaí le propuso a su esclava: hagamos como lo que pasó con Lea y Raquel. Y para los que no saben qué pasó con Lea y Raquel, es que Jacob, cuando había llegado donde su tío Labán, vio en el pozo una muchacha muy hermosa. Se enamoró, flechazo de primera vista. Se enamoró de primera vista de esa muchacha. Se enteró que era la prima, era hija de su tío. Entonces él lo que hace es va y habla con su tío y le dice: tío, yo quisiera casarme con mi prima Raquel. Ah, mijo, no hay problema. Claro, para mí sería un privilegio que tú entraras aquí en la familia, pero tienes que trabajar 7 años por ella. Sí, tío, no hay problema, tío. Yo trabajo los 7 años. La Biblia dice que él trabajó 7 años por Raquel y le parecieron pocos días porque la amaba. Y en el día de las bodas, la tradición era que las novias tenían que estar totalmente cubiertas. Solamente en el lecho nupcial, cuando se consumara el matrimonio, el esposo podía descubrir a la esposa. El problema fue que su tío Labán le dio unas copitas de más a Jacob, y Jacob ya estaba un poco alegre en su corazón. Ya estaba de noche, y le dijo: hijo, ahora puedes ir a consumar tu matrimonio, ve. Jacob se fue, se acostó, y ahí estaba ella acostada. Pero en medio de la oscuridad, pues no se dio cuenta sino hasta la mañana siguiente, cuando despierta y mira que quien está a su lado no era Raquel, sino la hermana mayor de Raquel, Lea. Entonces la esposa de Isaí le propone a su esclava: hagamos como Raquel y Lea. Yo voy a entrar a la tienda de mi esposo, pero que él piense que eres tú, que yo soy tú. Y así fue. Y en esa noche fue concebido David. Pero Isaí siempre pensó que esa noche había estado con la sierva, no con la esposa. Y cuando el pasar del tiempo el vientre empezó a crecer, se decía que ese embarazo era un producto de un adulterio. Pero como Isaí era tan justo, tan piadoso, no permitió que le hicieran nada a su esposa, y que se completara el embarazo y que naciera ese niño, y que él lo iba a criar como si fuera suyo, pensando él que era un bastardo. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando leemos el Salmo 69, en el versículo 8, para que ustedes lo lean, la evidencia bíblica, Salmos 69, versículo 8 dice: he venido a ser extraño. Estas son palabras de David. He venido a ser extraño para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Es decir, él está diciendo aquí en este versículo: mis hermanos son los hijos de mi madre. Es decir, somos hermanos por parte de mamá y no por parte de papá. Eso era lo que se creía y le habían hecho creer a David. Pero la mamá de David siempre guardó silencio. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 28, se nos revela que los hermanos de David siempre lo trataban con aspereza, siempre lo trataban con desdén. Y mire lo que dice: y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, es cuando David va a llevarles unos panes y unos quesos a sus hermanos que estaban en el campo de la batalla, porque estaba el gigante Goliat desafiando al ejército de Israel. Y cuando llega David con los panes y con los quesos, pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es ese incircunciso que está desafiando los escuadrones de Israel? Y dice que oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El trato de sus hermanos hacia David era áspero, y eso también nos evidencia que ellos consideraban que ese hijo era ilegítimo. Pero también
El Salmo 51, versículo 5. En pecado me concibió mi madre, dijo David en ese salmo. Y nosotros sabemos que ese versículo lo que está diciendo es que la condición humana, desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, es que es una condición pecaminosa. Sin embargo, esto también sirve como una alusión poética al escándalo que rodeó el embarazo de la mamá de David. Y en el primer libro de Samuel, otra vez donde empezamos, en el capítulo 16, cuando dice que Samuel llega, que Isaí le hace pasar 7 hijos suyos y ninguno era elegido para ser rey, el profeta le pregunta a Isaí: Hatamu Hanearim, es decir, ¿son todos estos tus muchachos? Y inmediatamente Isaí dice: bueno, en realidad sí, son los 7 hijos míos. En realidad hay otro, pero no está aquí, está cuidando las ovejas. Y entonces dice Samuel: mándelo a llamar, porque ninguno se va a sentar a la mesa hasta que no llegue él. Y entonces la Biblia dice que Samuel, antes de mandar a llamar a David, cuando vio a Eliab, al mayor, que era grande y hermoso, dijo: ciertamente aquí está el ungido de Jehová. Pero si usted me lo permite, cuando la Biblia dice que Dios le habló a Samuel y le dijo: este no es, no mires el parecer, lo grande de su estatura, porque los hombres ven con sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces hizo pasar Isaí otro hijo, pero esta vez Dios no le habla a Samuel. Samuel sabe que ese tampoco es. La pregunta es: ¿cómo hizo Samuel para saber que ese tampoco era? Porque el aceite en el cuerno se negó a salir. No salía. Y entonces dice: ¿esto qué quiere decir? Que este tampoco ha escogido Jehová. Le hizo pasar el tercero, puso el cuerno sobre su cabeza y el aceite no salía. El aceite se negó a salir y el aceite se niega a salir hasta que llegue la cabeza correcta. 7 hijos pasaron, 7 veces se equivocó el gran profeta Samuel. Yo le puedo dar una mala profecía a usted y usted se va para otra iglesia. Pero el gran profeta Samuel se equivocó 7 veces. Hasta que llegó David. Y dice que cuando entró, para Samuel fue un muchacho hermoso, de buen parecer. Y el Señor le dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y cuando uno lo lee en el original hebreo dice: kum neshnuku kisehu. Es decir, hay un énfasis, porque él es. Para nosotros es una redundancia, pero para el idioma hebreo es un énfasis. No te equivocas con este es el rey que yo he elegido. Pero hay un detalle más interesante aún. Existe una conexión en el idioma hebreo entre la palabra Mashá, que significa ungir, y la palabra Mashiach, que significa ungido. Pues resulta que en el pasaje que leímos al principio, no vemos en ningún momento que fuese Samuel el que derramase el aceite sobre David. Sencillamente dice: lo ungió. ¿Saben ustedes qué significa ungir? Para poder ungir se necesitan las manos. Ungir viene de untar. Es decir, la unción es porque las manos untan el aceite. Lo que está pasando aquí es que el aceite por sí mismo, tan pronto como empezó a entrar el muchacho, el aceite empezó a salir del cuerno.
Y ahora David, como símbolo profético del verdadero ungido de Dios, el Mesías, Jesucristo de Nazaret, en su bautismo en las aguas, la Biblia dice que una vez fue bautizado en las aguas, descendió sobre él el Espíritu de Dios como una paloma, enseñándonos que la unción busca a la persona correcta. Pero que ahora tú y yo, al haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ahora tú tienes la unción del ungido. Yo quisiera tener a 2 o a 3. Que ya no tenemos que estar buscando la unción. Pero si va a aplaudir, déselo para el Señor. Déselo al Señor el aplauso. Que ya no tenemos que estar buscando unción, que ya tú tienes la unción y que la unción permanece en ti. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y en la misma primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice: la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Estoy diciendo esto, mis amados hermanos, para que ya no nos dejemos engañar por quienes pretenden ser portadores de la unción y que comienzan a vender la unción. Hace unos años, porque yo no volví a ver ese canal, hace unos años yo me gustaba ver un canal cristiano. Es un canal hispanohablante. No voy a decir el nombre porque los de enlace se ponen bravos. Y salían unos predicadores a través de enlace diciendo: aprovechen la unción, pacten, vamos, pacten, hagan la llamada, pacten, aproveche ese momento, aproveche esta unción. Hermanos, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que el tener a Cristo es tener la unción del Santo. Y la Biblia dice que esa unción permanece. No vayamos a confundir la unción con la llenura del Espíritu, porque la llenura del Espíritu sí la tenemos que buscar, porque la llenura del Espíritu sí la necesitamos diariamente. En el libro de los Hechos, y con esto termino, en el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 2 que el día de Pentecostés vino un gran estruendo y que aparecieron lenguas repartidas de fuego sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero 2 capítulos más adelante, cuando Pedro y Juan van al templo, a la hora de la oración, en la entrada llamada La Hermosa, había un cojo. Y el famoso milagro donde Pedro le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y el cojo se levantó y andó. ¿Qué es sanar a un cojo? Primero que todo, ¿qué es un cojo? ¿Qué es un cojo? Una persona que tiene una pierna, un pie más corto que el otro. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Y por eso anda cojo. ¿Están de acuerdo conmigo? Quiero que estén de acuerdo conmigo para ver lo sorprendente de esto. ¿Qué es sanar un cojo? Pues que la pierna más corta se le estiró. ¿Está bien? Es más, de hecho, los evangelios nos dicen que a Jesús le traían endemoniados, ciegos, le traían paralíticos, le traían cojos también, y le traían mancos. Y la Biblia dice: y los sanó a todos. Ahora, ¿qué es sanar un manco? Primero que todo, ¿qué es un manco? Pues que le falta una mano. ¿Cómo es sanar a un manco? Pues que le creció la mano. Hoy día le dicen a eso milagro creativo. No, eso es una sanidad, lo reporta la Biblia. Sanó a todos. Bien, ocurre el milagro, el cojo se levanta y comienza a saltar y a adorar a Dios en medio del templo a la hora de la oración. Y todos los que estaban reunidos ahí se dieron cuenta: pero ese es el cojo que todos los días pide limosna ahí, que siempre se paraba, con dificultad caminaba, y ahora lo vemos, mire cómo salta, mire cómo corre, mire cómo adora a Dios. Fue notorio el milagro para todos. Así que Pedro y Juan aprovechan. Hermanos varones, hermanos,
este hombre está sano hoy en vuestra presencia, porque Jesús de Nazaret, aquel al que vosotros matasteis, ha enviado su espíritu para que esté morando en medio de nosotros. Y comienza una predicación, y los líderes del templo se airaron. Mandaron a los guardias, los apartaron y le dijeron: les prohibimos que hablen en ese nombre, aquí no. Y no les hicieron más nada, porque tenían miedo de la multitud del pueblo que estaba en el templo, que habían visto el milagro, y los dejaron libres. Pero la Biblia dice que cuando ellos llegaron donde estaban los otros apóstoles, les contaron acerca de la prohibición. Y dice la Biblia que ellos entonces empezaron a orar, y que estando orando, el lugar en donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Pregunta: pero si en el capítulo 2 había dicho que ya habían sido llenos del Espíritu Santo, ¿por qué ahora en el capítulo 4 dice otra vez que fueron llenos del Espíritu Santo? Respuesta: porque la llenura se pierde, la unción no. Yo dije que esta mañana era una enseñanza. La unción no se pierde, la llenura sí. Necesitamos buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo. Ser ungido con cuerno necesariamente implica un sacrificio. Pero como lo decía hace un par de domingos atrás, hoy día encontramos una iglesia de papel. No aguanta la prueba, no aguanta el fuego. Pastor, estoy pasando por un proceso. ¿Cuál es tu proceso? El gato me arañó las medias. Pastor, estoy pasando por un proceso. ¿Cuál es tu proceso? El vestido que me compré me queda apretado. Pastor, estoy pasando por una prueba. ¿Cuál es tu prueba? Mi esposo no me quiso hacer el almuerzo ayer. Santo, aleluya. O sea, estamos ahora con una quejabanza. Hermanos, usted no sabe, hermanos, usted dijo un predicador: usted ve mi gloria, pero no conoce mi historia. En 39 años que yo llevo de ser cristiano, mis amados hermanos, he tenido que morir a muchas cosas. He tenido que pasar por el fuego varias veces. Gente que me han hecho cosas, y yo siento lo mismo que usted, porque yo también soy un ser humano. Y hay gente que uno quisiera decirle 2 palabras en hebreo y 3 en griego. Pero cuando viene eso, esas ganas de reaccionar con el viejo hombre, yo me acuerdo: yo no tengo cualquier unción. La unción que está en mí permanece en mí. La unción que yo tengo me hace ser una persona diferente. Me hace ser una persona que perdona. Me hace ser una persona que considera al otro. Me hace considerar los errores del otro, porque yo también puedo caer en el mismo error. Porque yo veo las cosas graves del otro y no las veo graves en mí. Siempre nos pasa eso, hermanos. Eso es un defecto psicológico del ser humano. Y uno escucha por ahí, dice: ay, si yo fuera el hijo de ese muchachito. Si fuera el hijo de ese muchachito, si fuera mi hijo, dicen. Porque ve que los hijos de los otros hacen cosas que son graves y no ve la gravedad de los suyos propios. Y por eso David, cuando pecó, Dios le envió un profeta que era amigo de David, el profeta Natán, y le dijo: ve donde David y dile que ha pecado. Y Natán se rascaba la cabeza y dijo: no, pero ¿cómo hago? Porque yo soy profeta, pero él es rey. Él tiene autoridad sobre mí, y donde yo no le sepa decir las cosas, él saca la espada y me baja la cabeza. Pero luego se le alumbró el bombillito y dijo: ya sé qué voy a hacer. Y entró a la presencia del rey y le dijo: rey, necesito que juzgues un caso. David se sienta en el trono y dice: Natán, cuéntame. Mi señor, hay un hombre que es pobre,
cuya única pertenencia es una corderita. Y al lado de él hay un hacendado, un finquero, un ganadero. Tiene bueyes, tiene ovejas, tiene vacas, tiene toros, tiene cabras. Pero pasaron unos viajeros y él hospedó a los viajeros, porque es la costumbre del Medio Oriente. Hospedó a los viajeros en su casa. Pero para darles de comer a los viajeros no tomó una oveja, una vaca suya, una cabra, cualquier cosa que él tenía en abundancia, y se fue donde el hombre pobre. Le robó la única corderita que ese hombre tenía, y para legalizar la cosa mató al dueño de la corderita. Y la Biblia dice que David se encendió en ira y dijo: el que hizo eso debe morir, pero antes que muera debe pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán le dijo: Señor rey, ese hombre eres tú. Porque donde Natán hubiera entrado donde David, pecador, arrepiéntete, hijo del diablo. Saca a David y le baja la espada al profeta. Pero como el profeta fue sabio y le hizo ver su pecado como si lo hubiera cometido otra persona, David lo pudo ver como grave. Entonces, cuando nosotros podemos considerar al otro, cuando nosotros podemos decir que la Biblia enseña que el que considere estar firme, mire que no caiga. Porque me enseñaba uno de mis pastores cuando yo empecé el evangelio, me decía: cuando tú señalas para allá con un dedo, hay 3 que te apuntan a ti. Y la iglesia debe entender eso. ¿Qué tipo de unción tienes tú? Debes tener conciencia cada mañana. Cuando tú abres tus ojos en la mañana y despiertas, lo primero que debe venir a tu mente es que tú eres un hijo, una hija de Dios, que tú no eres cualquier cosa. Que lo he dicho hasta el hartazgo desde este púlpito. Y usted no es cualquier lagaña de mico. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted ha valido para Dios toda la sangre de Cristo. Si hubiéramos podido reunir toda la riqueza de este universo, todavía eso es nada comparado con el valor de la sangre preciosísima de Cristo. Y tu alma ha valido toda esa sangre. Tú vales mucho para Dios. Considérate como un hijo de Dios. Considérate como una hija de Dios. No eres cualquier persona. No te puedes comportar como cualquier persona. Dele gloria al Señor.